Desde Panamá han reconocido que están al límite ya de su capacidad para poder gestionar la crisis migratoria por esa masiva llegada de ciudadanos de otros países, de varios continentes incluso, que buscan cruzar de forma irregular esa selva del Darién tan peligrosa y el objetivo de la inmensa mayoría es llegar hasta los Estados Unidos. El gobierno anunció que van, uno, a reforzar las fronteras, anunciaron varias medidas migratorias, como por ejemplo van a aumentar las deportaciones, van a reducir la estadía turística en el país, van a mover los puntos de control y ayuda humanitaria a los que llegan los viajeros hasta ahora. La intención, según argumento del gobierno panameño, repito, es ordenar el impacto en pequeñas comunidades de ese país suyo por ese flujo de migrantes, repito, que se mueve generalmente hacia Norteamérica, pero que llegó a cifras récord en agosto de este año, no del anterior, 2023. Ahora, ¿puede esto que intenta el gobierno panameño por sí solo frenar ese flujo migratorio? Bueno, tenemos no uno, dos invitados a esta hora de la mañana. Por una parte, Verónica Medina, es coordinadora general de Equilibrium Sende y profesora de IESA. Verónica, muy buen día. Muy buen día, Román. Muchas gracias por la invitación. Gracias por atendernos. Y también tenemos en línea a Tomás Páez, lo conocen, sociólogo, autor del libro La voz de la diáspora venezolana. Profesor Páez, un gusto saludarle. Bueno, parece que hemos perdido el contacto con el profesor Páez. Le vamos a retomar de inmediato. Sí, tenemos a Verónica. Verónica, ¿qué pasa con el Darién? Es que por un momento sentimos que había habido una aparente disminución en 2022. Sin embargo, parece que crecen las cifras, se marca un récord en agosto y repito, parece que no tiene límite. ¿Qué pasa por el Darién? Sí, fíjate, tú hacías inicialmente una pregunta que era si por sí solo esta medida va a lograr contener el fenómeno migratorio por esa vía. Yo te diría que el impacto sería una desaceleración, pero de ninguna manera esto va a contener el flujo. Si nos fijamos en los antecedentes que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? En la medida que los países de la región han tomado algunas medidas restrictivas, como exigir los visados, fortalecer los controles, ha habido una desaceleración temporal de la migración, ¿no? Ocurrió con México, ocurrió con Perú, ocurrió con todos los países, ¿no? Y en un momento ocurrió con Panamá también. Recordemos que Panamá llegó a tener más de 120,000 venezolanos allá y actualmente hay 58,000, ¿no? Que se fueron moviendo a otras vías, ¿no? Entonces, probablemente esto tenga en muy corto plazo un efecto de desacelerar, pero de ninguna manera va como a contener definitivamente el flujo, ¿no? Y algo que nos indica esto son dos cosas, ¿no? Nosotros en Equilibrium Sende venimos monitoreando cada 3 meses la intención migratoria de los venezolanos, a ver en qué medida la intención de salir del país sigue estando firme. Claro. Y nuestro último levantamiento del mes de julio encontramos que un 31% de la población mayor de edad, lo cual representa aproximadamente unos 6.9 millones de personas, siguen manifestando un deseo de abandonar el país dentro de los próximos 12 meses, ¿no? Entonces, vemos que la intención de salida sigue estando muy firme en los venezolanos y esto no va a detenerse en lo inmediato. Claro, es la voz de Verónica Medina. Ya tenemos en línea al profesor Tomás Páez. Profesor, ese último mencionado por Verónica es el punto probablemente. Mientras no mejoren las condiciones de los países de los que salen los migrantes, es muy poco lo que se puede hacer. No, parece que no importa tanto lo que haga Panamá o lo que haga Colombia, sino lo que se haga en los países de origen. El tema es que probablemente las vías cambien, que probablemente, como dice Verónica, haya una merma, pero no va a acabar con la migración. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Páez? No, lamentablemente estamos teniendo serias dificultades en la comunicación con el profesor Tomás Páez. Cuando hacía la pregunta, Verónica, sobre si por sí sola Panamá puede hacer algo, ¿es Panamá y Colombia? ¿Es Panamá, Colombia y los países centroamericanos en ruta hacia Norteamérica, incluyendo México y Estados Unidos? Esto parece, por una parte, el que cambien las condiciones de los países de origen, pero luego de la mano todos los países que sirven de ruta para la llegada a Estados Unidos, ¿no? Sí, correcto. Una de las fallas, ¿no?, que ha habido en el abordaje de la política migratoria en la región, ¿no?, es que han sido abordajes aislados, ¿no? Ha habido algunos intentos de
de coordinación por esta vía, incluso cuando se crea el Grupo de Lima en 2017, tenía un poco esta finalidad de dar una respuesta articulada y en efecto existen algunas instancias que buscan articular, ¿no? Pero es muy difícil que cada país es soberano, ¿no? Fíjate que Panamá saca estas medidas y el gobierno colombiano responde diciendo, bueno, mira, esto no va a solucionar nada mientras no se resuelva el problema de Venezuela. Una de las cosas que habían expectativas cuando llega el presidente Gustavo Petro a Colombia, ¿no? Es que por la mejor relación que se prevé con el gobierno venezolano iba a haber mayor articulación en la política migratoria de ambos países, ¿no? Sí. Y esto ha sido muy débil, ¿no? Entonces, ¿cuál es un efecto, digamos, realista de cuando pasan este tipo de medidas restrictivas, no? Lo que termina pasando es que se encarece los costos de los viajes, pero siguen pasando. Por ejemplo, cuando México también comienza a pedir visa, sí, pues el efecto inmediato fue el tema del Darién, entonces los costos, o sea, al final se aumenta el mercado negro, aumentan los costos, pero de alguna manera el flujo se mantiene mientras no hay, ¿no? Y un tema muy interesante, cuando te mencionaba que venimos monitoreando hace casi 2 años las intenciones migratorias cada 2 meses, ¿no? Que esa variable es muy sensible a la situación, digamos, interna, ¿no? En la medida de que a finales del año pasado ha comenzado otra vez una espiral inflacionaria, ha habido nuevamente como un retroceso económico en el país, vuelve a aumentar. Un incremento otra vez en la intención migratoria, ¿no? Entonces es un tema de no acabar por los momentos. Claro, vamos a hacer un tercer intento con el profesor, el sociólogo Tomás Páez. Profesor Páez, ¿está allí? Sí. Ay, qué sí, bueno, por aquí qué ando. bueno. Ahora finalmente le escuchamos. Qué bueno que así sea. Profesor Páez, tantas veces hemos conversado y usted siempre ha destacado, resaltado la importancia, el beneficio que tiene la migración. Ojo, en el mundo, el migrante es una buena noticia para el país receptor. El tema es, imagino, que en esta magnitud, en esta cantidad, tiene un impacto en pequeñas comunidades, que es lo que está tratando de detener o de al menos mitigar Panamá, ¿no? Pero, digamos, en una primera instancia, esa migración no parece tan positiva, al menos en las primeras de cambio. Mira, no, bueno, eso sigue siendo el mismo principio. Toda migración es positiva, toda migración es flujo de ideas, es flujo de productividad, es flujo de innovación. Panamá ha sentido los impactos positivos de la migración venezolana, no solo en el terreno económico, sino también en el cultural, en las universidades. Digamos, el impacto positivo de la diáspora es enorme. Claro, cuando pasa en la magnitud en la que ha pasado, los formales más los 350.000 que han pasado por el Darién, estás hablando de un impacto que desequilibra, que genera desajustes provisionales. Pero si los países saben aprovechar esa capacidad, el impacto se multiplica. Y eso está trabajado en el reciente informe de la OIN, donde participó Equilibrium, pero está demostrado en el caso del BBVA, en el estudio que hizo para Perú o la propia inversión los estudios del Ministerio de Hacienda de Chile. Digamos, por donde lo veas, la diáspora siempre es positiva. Y incluso para un país como Estados Unidos, que la está recibiendo desde todas partes del mundo, desde todos los continentes, de distintos grados de instrucción, hombres y mujeres, activos o no, ¿también lo es para los Estados Unidos? Mira, el Washington Post en octubre del año pasado sacó un comunicado firmado por todos los comités editoriales del periódico diciendo, 1, Estados Unidos necesita migración, 2, no es cierto que haya habido una invasión de migrantes a los Estados Unidos, todo lo contrario, ha habido un decrecimiento entre lo que es salidas e ingresos, y 3, Estados Unidos va a necesitar muchísima mano de obra para poder seguir creciendo, y eso va a pasar en Europa. Y eso está pasando en todo el mundo. El aporte que hace la diáspora al desarrollo está comprobado de 1000 maneras y es el énfasis que se está haciendo y es el trabajo que están haciendo los organismos internacionales y todas las asociaciones, las más de 1.300 organizaciones de la diáspora. Nosotros en este momento tenemos 8.500.000 venezolanos fuera. Ese es un mapeo que nosotros venimos haciendo desde hace una década por país y por ciudad. Hemos organizado además o participado en la organización con ellos de distintos áreas de trabajo, salud mental, emprendimiento, etcétera. El impacto y los beneficios que genera para el país de origen y para el país de acogida y para el propio migrante es lo que determina que la migración siga creciendo. Para el país de origen a través de remesas, profesor.
De mil maneras, a través de conocimientos, a través de remesas, a través de medicinas, a través de inversiones directas, a través de formación, a través de mil maneras. Hay mil maneras en las que la diáspora contribuye a los países de origen. Ya vuelvo con usted, profesor Páez. Tengo a Verónica Medina también en línea, coordinadora general de Equilibrium Sende y profesora de Liesa. Verónica, en ese seguimiento que hacen en lo que ocurre, en la realidad del Darién, por allí pasan haitianos, y por allí pasan colombianos, y pasan suramericanos, y pasan de diversos países de África, pero también venezolanos, y hasta hace nada era la primera nacionalidad que cruza por el Darién. ¿Sigue siendo así? ¿Son más los venezolanos que cruzan por allí que de cualquier otra nacionalidad? Sí, siguen siendo los venezolanos los que puntean esta lista, lamentablemente, ¿no? Aquí se da un fenómeno muy interesante, Román, también con lo que ha venido pasando con el fenómeno migratorio en el último año y medio, ¿no? Fíjate que de los 7.7 millones de migrantes que hay en el mundo venezolano, ¿no? Según cifras de la plataforma R4B, de este total, un 6.5 millones están en Latinoamérica, ¿no? Entonces, el problema central sigue estando todavía en América Latina, pero algo que ha ocurrido muy claro en el último año y medio, 2 años, es que ha habido un cambio de los destinos, en la preferencia de los destinos, ¿no? Sí. Inicialmente, por razones de facilidad y de cercanía, Colombia, Perú y Ecuador eran los destinos de preferencia, y ahorita lo que está viendo es una salida más o menos masiva de estos países, principalmente hacia Estados Unidos y hacia España, ¿no? Que son los nuevos países de preferencia, ¿no? Entonces, está generando una serie de barreras, ¿no? Quisiera también, para aprovechar y sí, conectar con lo que mencionaba el profesor Tomás hace unos segundos, ¿no? Del impacto de la migración tanto para el país de acogida como para el país emisor, ¿no? Yo diría que hablaría más de un impacto potencial que de un impacto real, ¿no? En efecto, hay un impacto neto positivo, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero todavía, por ejemplo, es un impacto potencial que pudiera ser muchísimo mayor en función de 2 supuestos. Por ejemplo, la gran mayoría de los migrantes que están en América Latina y el Caribe, cerca del 70%, no tienen un empleo formal, o sea, son personas que están en informalidad laboral total. Y aparte de eso, casi el 80% no ha podido convalidar sus estudios universitarios. O sea, es gente que tú, de regularizarla y de estar inserta en el mercado laboral formal, sería muchísimo mayor su contribución. Y con respecto al impacto que tiene en Venezuela, hay un estudio muy interesante que sobre esto realiza ANOVA con los datos de la ANCOVI, donde demuestran que vía remesas, los hogares que reciben remesas tienen una probabilidad casi el triple de estar fuera de la línea de la pobreza. O sea, las remesas han tenido un efecto muy claro en aliviar las condiciones de vida de quienes han quedado acá en el país. Claro. Vuelvo con el profesor Tomás Páez. Profesor, cuando hablamos de toda esta gente que cruza la selva del Darién y las imágenes, los videos son realmente impactantes, entendemos que en su inmensa mayoría no tienen como destino final Panamá o Centroamérica, siquiera México. No, su intención para la inmensa mayoría, quiero decir, es llegar hasta los Estados Unidos. ¿Coinciden sus cifras, profesor Páez, con las de Verónica a través de Equilibrium Sende, en que los destinos favoritos hasta ahora habían sido Colombia, Perú y Ecuador, pero que digamos, la mirada está puesta ahora en Norteamérica, en Estados Unidos? Mira, cuando la migración comenzó en Venezuela, que nosotros iniciamos ese estudio hace más de una década, la migración tenía 2 destinos fundamentales, que eran España y Estados Unidos. Al revés, primer lugar Estados Unidos, segundo lugar España. En muchísima menor medida Latinoamérica. Cuando Venezuela comienza a sufrir la crisis económica, digamos, el decrecimiento que comienza en el 14 y la migración se dispara, se multiplica por 10 a partir del año 2016, antes se iban 120.000 personas por año. A partir del 16 se va 1.200.000 personas por año. En ese momento Venezuela tenía menos vuelos desde y hacia Venezuela que los que tenía Haití, y el nivel de empobrecimiento era generalizado, era el momento de la escasez de medicinas, alimentos, etcétera, y la gente tenía que ir y viajar a pie. En ese momento cambia el panorama y la gente comienza a migrar hacia Latinoamérica, comienza a crecer Latinoamérica, nunca dejó de crecer Estados Unidos, siempre se mantuvo allí, nunca dejó de crecer España, siempre se mantuvo allí.
Pero comenzaron solo a que crecer creció de destinos. manera Exacto. muchísimo más grande Latinoamérica. Claro, exacto, en esos destinos que ya se Entonces, mencionaron. después, con todos los problemas que hay en Latinoamérica, la situación comienza a reformularse, a reestructurarse, pero es un proceso. Estamos Sí. hablando de una década de trabajo con la diáspora, ¿no? Claro, y está en permanente cambio además, está cambiando a diario y dependiendo de las condiciones del país de salida y, por supuesto, los países de acogida. Pues les quiero agradecer a Claro, ambos. pero es que, Sí, sí, a ver, pero es que además hay datos que no aparecen. Por ejemplo, a ver. la UIN concentra la información y se lo agradecemos en 23, 24 países. Nosotros tenemos venezolanos en 90 países, tenemos Claro. venezolanos en la India, tenemos venezolanos en China, en Corea, digamos, es una cosa impresionante. Esos 8.500.000 venezolanos que en este momento están fuera necesitan una política, y con esto termino, Román, necesitan una política, así como en el año 36 en Venezuela se creó el Instituto Venezolano de la Migración, el ITIC. Ahora nosotros necesitamos el Instituto Venezolano de la Diáspora. Bien. Wow, qué cruda frase esta última. Gracias, profesor Páez. Gracias, Verónica, por su tiempo. A ambos por estar con nosotros. Gracias. Un gusto. Gracias. Gracias por la invitación. Verónica Medina es coordinadora general de Equilibrium Sende y profesora del IESA. Y Tomás Páez es sociólogo, es autor del libro La voz de la diáspora venezolana. Son las 7:54 de la mañana. Permítame en publicidad y así cerrar la pauta que corresponde a esta hora, hablarles de